George Floyd. No puedo decir algo más sin antes mencionar su nombre. George Floyd es ahora uno de tantos, demasiados fallecidos. Las injusticias omnipresentes se han solidificado en nuestros sistemas durante siglos. Con frecuencia la gente de color tiene que pagar por estas desigualdades con su vida, algunas de maneras obvias, como George Floyd, y demasiados, cuyos nombres desconozco, en formas menos obvias. El racismo estructural ha producido malos resultados en logros educativos, justicia penal y, por supuesto, en la salud. En casi todas las mediciones de salud, cardiopatías, diabetes, mortalidad infantil, las comunidades de color les va peor. Uno solo tiene que ver nuestro portal de COVID-19 para ver estas desigualdades en pantalla. En Carolina, los afroamericanos representan un 22% de la población y, sin embargo, representan el 34% de los fallecidos por COVID-19. Son demasiadas familias las que han perdido a seres queridos. Quiero que ustedes sepan que los veo. Veo su profundo dolor y su tristeza. Yo comprendo la tristeza y la necesidad de protestar de manera pacífica. Y veo que, a pesar de haber tanto dolor, muchos demostraron esa manera para proteger a los demás cubriéndose la cara con un cubrebocas. Sin embargo, cualquier manera de destrucción no nos ayuda para esta justicia colectiva. Realmente siento mucho todos estos negocios que están sufriendo esas pérdidas físicas. Mientras que no podemos anular el daño que las comunidades de color han sufrido, sí podemos actuar. Yo no me puedo poner en el lugar de una persona de color. Sin embargo, puedo aprovechar mi privilegiado puesto para mejorar la situación. Un pequeño anticipo a ese llamado de acción es cómo podemos responder al COVID-19 como Estado y como Departamento. Hoy, DHHS presentó una solicitud para proveedores para aumentar el número de pruebas y rastreos. En esa solicitud estamos buscando empresas que dan servicio a comunidades marginalizadas históricamente, organizaciones que tienen empleados con diversidad comunitaria y que se enfoquen en ese trabajo para comunidades marginalizadas históricamente de manera adecuada. Quisiera agradecer a Ben Money, el secretario asistente de Salud Pública, quien dirige todo este trabajo enfocado en comunidades históricamente marginalizadas, y la directora asistente de Salud Pública, Cardra Burns, quien les hablará más acerca de nuestros esfuerzos para hacer pruebas. Juntos, dirigen este esfuerzo sin precedentes para implementar la inclusividad y un desempeño intencional para superar las inigualdades de salud en nuestra manera de responder. Antes de cederle la palabra a la doctora Burns, quisiera agregar a Monica McGee y Brian Tipton, que son los intérpretes del lenguaje de señas estadounidense, y como siempre, Jackie y Jasmine Metivier, que están tras las cámaras ayudando con la interpretación simultánea en español. La doctora Burns va a hablar más acerca del trabajo de rastreo. Muchísimas gracias, secretaria. Le agradezco su liderazgo y me uno a sus sentimientos. Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd y otros más que han perdido sus vidas. Acompaño en el dolor a sus familias. Lamento lo que le ha pasado a mi comunidad y a las comunidades de color en todo el país. Las pruebas y rastreos de contacto son las mejores maneras de protegernos a nosotros y poder reducir la propagación de este virus. Históricamente, las poblaciones marginadas han sido impactadas desproporcionalmente por COVID-19. Están enfrentando barreras reales, desde herramientas de prevención de la enfermedad hasta sesgos implícitos para tener acceso a la calidad de salud y falta de confianza en el sistema de salud y poder encontrar lugares a donde hacerse las pruebas. Nuestros equipos están muy enfocados en analizar las barreras para asegurar de que nuestras comunidades de color estén al frente y en el centro de nuestros esfuerzos para responder a COVID-19, empezando por tener personas que se parezcan a nosotros, que vengan de nuestras comunidades para hacer el trabajo. Ahora
ahora que hemos expandido nuestra capacidad de rastreo, nos estamos enfocando en contratar a personas que reflejen nuestra comunidad y hasta el día de hoy 31% de los recién contratados para los contratados son de color y 16% hispanos o latinex. Toda esta información está en DHH. También reconoce que la manera en que trabajamos con la gente es de vital importancia. La solicitud para calificaciones. Toda la lista de cualificaciones que publicó DHHS creará un grupo de proveedores que rápidamente podrán participar para responder a COVID-19 y estamos dándole prioridad a trabajar con negocios cuyos propietarios sean minorías. También reconoce que la manera en que trabajamos con la gente es de vital importancia. Para calificar, los proveedores deben demostrar competencia en el ámbito racial, étnico, cultural y de lenguaje para reflejar comunidades a quienes prestan servicios. La primera fecha límite para responder a la licitación es el 9 de junio. Los solicitantes que cumplen requisitos serán notificados el 17 de junio. Este es un proceso de reclutamiento continuo y los proveedores podrán presentar su respuesta el primer día del mes hasta diciembre. Como dijo la secretaria Cohen, es un pequeño anticipo en nuestro compromiso para poder actuar. Al tratar de mitigar el COVID-19 y ofrecer más pruebas y rastreo de contactos, debemos resolver estas causas de raíz sin dañar involuntariamente nuestras comunidades y aumentar estas disparidades. Debemos enfocarnos en la igualdad de salud. Sabemos lo que se necesita para tener comunidades sólidas, atención primaria y preventiva de calidad, nutrición saludable y costeable, educación de calidad y vivienda asequible. El mantener nuestras comunidades sanas y salvas requiere del compromiso para resolver estas necesidades y le cederé la palabra a la doctora Cohen de nuevo. Gracias, doctora Burns. Y por supuesto, como siempre, le voy a ceder la palabra a Mike Sperry para su actualización. Muchísimas gracias, señora secretaria, y muy buenas tardes. Gracias, doctora Burns. Bienvenida aquí con nosotros a esta rueda de prensa. También estoy alterado por los eventos de la semana pasada y también la tristeza que todos estamos lamentando y anticipo con gusto el saneamiento, entendimiento y paz en nuestras comunidades. También quiero reiterar los comentarios de la secretaria y del gobernador y también del director Hooks. La violencia y la destrucción no van a ayudarnos a llegar a la meta de justicia y paz en nuestras comunidades. El día de hoy es el día 84 de que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia para Respuesta a COVID-19. Los equipos empezaron la tercera semana de distribución de EPP en los centros de atención a largo plazo para asegurarnos de que estos centros tengan lo necesario. Esta semana distribuiremos EPP a estos centros de atención en 41 condados y tendremos 6 sitios de distribución en Boone, Morganton, Bolivia, Kingston, Red Oak y Lumberton. Nuestros aliados de la Oficina de Servicios Médicos de Emergencia, la Guardia Nacional, Patrulla Aérea Civil y administradores de emergencias locales han hecho un excelente trabajo en la planeación y operación de los eventos de distribución. Gracias por su servicio. Hoy es el primer día de la temporada de huracanes del 2020 y Carolina del Norte ya ha visto unos impactos menores de las tormentas Arthur y Berta. Este es el momento de asegurarse de que su familia esté lista para la temporada. Si nunca ha tenido un kit de emergencia o asegurarse de que tiene todo, vaya readync.org. Ahí verá cómo hacer un plan de emergencia y también de comunicación. Este año, para mantenerse sano, no se les olvide incluir en su kit higienizador, toallitas y mascarillas. Ahora, si vive usted en un condado en la costa, usted va a querer ir a visitar nuestro nuevo sitio web, Know Your Zone. Y ahí podrá ver en toda la zona costera de evacuación predeterminada. Oficiales de 20 condados costeros han creado estas zonas de evacuación. Vaya a knowyourzone.nc.gov, knowyourzone.nc.gov y ponga su dirección ahí. El día de hoy
tenemos más de 100,000 víctimas de COVID-19 en los Estados Unidos y también aquí en el estado casi 1,000. Recuerden las tres Ws, no se les olvide. Recuerden aquellas personas que perdieron seres queridos. No se les olvide seguir las 3 Ws. Lleven una mascarilla, estén a distancia de 6 pies y lávense las manos segundo. En inglés es wear, wait and wash. Y con estas sencillas y eficientes herramientas, usted como un individuo podrá reducir la propagación del virus. Es muy poderoso. Como siempre, y especialmente este fin de semana, no se les olvide estar pendientes de su familia, amigos y vecinos. Llámele a sus seres queridos, se lo van a agradecer. Con amabilidad y cooperación, nosotros nos sobrepondremos a esto juntos. Un equipo, una misión y una familia. Gracias, señora secretaria. Gracias, director. Y ahora podemos continuar con las preguntas. Jim Morrow, Charlotte Observer. ¿Cuál es su respuesta a la solicitud de los republicanos para tener 19,000 personas en Charlotte para su evento sin mascarillas, sin cubrebocas? Respuesta. Como ustedes saben, hemos estado trabajando arduamente para reducir la propagación del virus. Llevamos varios meses y la verdad no sabemos en agosto en qué situación vamos a estar en cuanto a propagación del virus para fines de agosto. Lo que les he solicitado a estos organizadores de convenciones, así como otras personas que están organizando eventos grandes, es que compartan un plan. Y ese plan debe ofrecer opciones porque no sabemos qué es lo que va a suceder a fines de agosto. Igual como con el evento de NASCAR, quienes nos presentaron protocolos específicos de cómo iban a lidiar con su evento de Coca-Cola 600. Ellos nos presentaron esa propuesta y nuestro equipo pudo revisarlo, darles sugerencias adicionales y pudieron realizar su evento adecuadamente y millones de gentes disfrutaron de ese evento. Lo que sabemos acerca de la propagación de este virus es que cuando uno está en interiores, muy cerca de las personas, sin mantener el distanciamiento de 6 pies y cubrebocas, el virus se transmite, por lo que queremos colaborar con ellos. ¿Cómo van a poder realizar un evento, una convención en la que no se va a transmitir el virus a otros participantes de la conferencia y también propagarla en Charlotte y más allá? Así que con gusto continuaremos colaborando con ellos y esperaremos su plan para ver cómo proceder. Gracias. Victoria Gulabeses, Enlace Latino. Gracias. Es el primer día de la temporada de huracanes. ¿Cuál va a ser el plan de evacuación, especialmente en las zonas rurales? Respuesta. Creo que ya tenemos nuestro plan para lidiar con los huracanes y ahora voy a cederle la palabra al director Sprayberry para que nos pueda decir cuál es el plan. Gracias. Respuesta. Estamos en el proceso de tener reserva de equipo, protección personal para los albergues y incentivamos a nuestros aliados locales para asegurarnos de que tengan equipo de protección personal y también para aquellos que van a evacuar, que tengan en sus kits de emergencia el equipo de protección personal. También hemos estado trabajando con hoteles para tener una lista de aquellos que están dispuestos a servir como lugares con separación. Y eso quiere decir, por tener a las personas evacuadas que puedan mantener la distancia social para cerciorarnos de que las personas están a salvo y le estamos dando un lugar en donde puedan quedarse. También estamos viendo lugares más grandes en donde podamos dispersar
y mantener la distancia social. Como usted se puede imaginar, el tener una evacuación hacia albergues durante la pandemia COVID-19 nos está presentando desafíos únicos. Estamos tratando de expandir el número de lugares que pueden servir como albergues y esto también nos da el desafío de personal. Estamos trabajando para ver en dónde nosotros podemos conseguir más personas para que trabajen en los albergues y también estamos trabajando con organizaciones de voluntarios para ayudarnos en cuanto a desastres y también que puedan estar en los albergues. Y también para que nos ayuden a alimentar a todos los que están en los albergues. Estamos viendo todo esto, estamos viendo escuelas que estén vacías, cosas así, para que nosotros básicamente podamos tener toda una gama de lugares disponibles y tenemos que tener estos para el plan de evacuación. Travis Vane, de WREL. ¿Qué tanta preocupación debemos tener de COVID-19 entre la gente que está protestando y los oficiales del orden público? Han sucedido ya varias protestas. ¿Hay alguien involucrado en estas protestas en Carolina del Norte o en otros estados que haya se haya contagiado de esta enfermedad? O bien policías, porque en realidad es difícil que mantengan el distanciamiento social al estar en contacto con la gente. Estamos viendo algo en el rastreo que nos indique que estos eventos transmiten la enfermedad más. Respuesta. Primero, como mencioné al principio, es inquietante ver a la gente que está protestando el fin de semana. Estaban utilizando cubrebocas, aprecio en el contexto de todo este dolor y angustia este fin de semana, que la gente estaba tomando esa medida de precaución y de bondad para proteger al resto del mundo de ellos y utilizar esos cubrebocas. Yo vi que bastantes personas los estaban usando, no todos, de manera que es importante recordar que los cubrebocas es una manera de protegernos, es una de los Ws, pero también es importante mantener la distancia y lavarse las manos. Así que todas estas cosas son importantes en conjunto. Tendremos que esperar y ver si estos eventos del fin de semana han producido más transmisión del virus. Hay más personas que están en contacto unos con otros en estas protestas y eso es un riesgo. Al ver otros eventos que han sucedido como el de Reopen y puedo analizar y estudiar para ver si hay una indicación que nos diga si sucedió algo, ¿no? Más transmisión. En cuanto a este virus, no sabemos quién pudiera ser un supertransmisor y contagie a decenas o cientos de gentes en una sola vez que salieron a la calle. Y es lo que estamos tratando de evitar con estas medidas para que la gente mantenga su distancia, se cubra la boca y se lave las manos con frecuencia. Continuaremos observando esta situación y yo sé que sucedieron muchas cosas el fin de semana, pero tuvimos el día más alto de casos en Carolina del Norte este fin de semana pasado. Así que el virus está aquí, está en la comunidad, se va a quedar durante un tiempo, así que tenemos que colaborar para mantener esa transmisión muy baja, porque si no lo hacemos, podemos ver una aceleración de transmisión del virus y eso puede afectar mucho a los hospitales. Cuando todo comenzó esto en marzo, hemos trabajado arduamente para tener este equipo de protección personal y ampliar el número de pruebas. Escucharon ya de la doctora Burns de cómo vamos a ir más allá en esos esfuerzos. Estamos ahora en una mejor posición para responder que como estábamos en marzo, pero todos tenemos que seguir colaborando para mantener esa transmisión del virus bajas. Gracias por seguir haciendo estas 3 Ws. Gracias, Travis. Carrie Travis, de Carolina Journal.
Estoy pensando acerca de que estaban protestando, que no llevaban cubierta la cara y estaban gritando cuando estaban protestando y, y por esto puede haber una propagación viral. ¿Hay algo que pueda recomendar a los que están protestando en este momento? ¿Les puedo decir algo? Respuesta: queremos cerciorarnos de que las personas puedan decir y que se escuche su voz. Sí, entiendo que las personas quieren que se les escuche. Yo acabo de compartir con ustedes. Yo quiero que sepan que los vemos, los escuchamos y pueden expresarse, y lo vamos a tomar muy en serio. Y en mi función de ser la líder en la respuesta a COVID-19, quiero ocupar esta oportunidad para actuar y cerciorarnos de que nuestra respuesta está enfocada para sobreponernos a estas inigualdades en nuestro sistema y todos los resultados de salud que tienen muchas disparidades en nuestras comunidades latinex también, según respondemos a que seamos mejores. Más que nada, queremos que las personas puedan expresar esa frustración y ese dolor, pero todos también queremos hacerlo de una manera que se protejan unos a otros, y entonces regresamos a que les damos gracias a los que están haciendo eso y se están cubriendo la cara y manteniendo la distancia social. No todos, pero sé que podríamos mejorar, pero aquellos que estaban cumpliendo con esto, gracias. Y tenemos que equilibrar todo lo que está pasando en nuestras comunidades, COVID-19 y la inigualdad social. Y podemos responder a las dos cosas, y ustedes ya escucharon de mi equipo, ya escucharon que hay que actuar, y hay que actuar de una manera diferente para hacer que Carolina del Norte sea más fuerte, y nos vamos a enfocar en eso. Siguiente. Lynn Vonner, The News and Observer. Este es Lynn Vonner, The News and Observer. ¿Ha visto algún pico desde las actividades de Memorial Day, después de que se abrió la economía? Si usted tiene estos picos, estas hospitalizaciones y fallecimientos. Respuesta: gracias, Lynn. Lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas es un aumento en el número de casos confirmados por laboratorio día tras otro. Y hemos visto un aumento de hospitalizaciones. La semana pasada vimos que el nivel de hospitalización estaba en 700 y pico. Y si recuerdas, hace unas semanas estábamos como a 500 y pico en cuanto al número de personas hospitalizadas en Carolina del Norte. Sí, vimos un aumento a 700 y pico y ahora ha bajado un poco. Ahora tenemos 650 personas hospitalizadas. Así que estamos observando esto cuidadosamente. Lo que mencioné anteriormente es que tenemos capacidad en nuestro sistema y la capacidad de responder de una manera más sólida que lo que podíamos hacer a mediados de marzo. Así que eso es bueno. Estamos viendo, como dije, nuevos casos, en cuanto a casos confirmados por laboratorio. Y lo estamos analizando. Usted lo puede ver bien en nuestro portal, en el sitio web. Tenemos un mapa de dónde están esos casos, incluso a nivel de código postal. Y no es que haya solamente un sitio en todo el estado en donde exclusivamente nos vamos a enfocar. Hay varios puntos en donde tenemos que estar vigilando, sobre todo esos aumentos que pudieran producir algo peor en el futuro. Por eso queremos ver las tendencias. No queremos reaccionar precipitadamente de un día para otro. Queremos analizar, después de varios días, toda esta información. Básicamente, queremos reducir la propagación del virus para que el sistema de salud no se sobrecargue. Recuerden estas 3 Ws. Utilizar un cubrebocas, mantenerse a distancia 6 pies y lavarse las manos. En cuanto al día de Memorial Day, no falta mucho y no es un evento aislado. Hay que seguir observando las tendencias, y ahora no tenemos un solo factor que pudiéramos decir es el causal, pero en varias partes del estado hay casos y tenemos que estar pendientes. Gracias. Clay Donnelly, WSOY.
FAI. Hemos visto algunos oficiales en otros estados recomendando que los demostradores que salieron este fin de semana que vayan y se hagan la prueba de coronavirus. Respuesta, gracias. No he escuchado esto. Lo que estamos recomendando en cuanto a pruebas, dos cosas. Si tiene cualquiera de los sistemas, fiebre, tos, dolores musculares, cambio en el olfato y en el gusto, va a querer ir a hacerse una prueba. Y si sabe usted que estuvo en contacto o estuvo en exposición o con alguien en su casa o alguien con quien ha estado en contacto que tiene COVID-19, usted necesita una prueba. Además, queremos cerciorarnos de que cuando está visitando a los doctores, que los doctores se pongan a pensar en qué tipo de trabajo hacen. Trabaja en el área de salud, en centros de atención a largo plazo, en una tienda de víveres, todo este tipo de cosas hay que ponerse a pensar para hacer las pruebas y no nada más de que porque hizo algo afuera, vaya y se haga una prueba. Pero si escuchamos de que alguien tuvo una prueba positiva y usted estuvo en contacto con esta persona, le pedimos que vaya y se haga la prueba. También queremos enfocar las pruebas en primer lugar a los síntomas y luego a la exposición y luego a las poblaciones de alto riesgo, los que tienen más de 65 años, enfermedades subyacentes o cualquier otro que tenga exposición a esto. Son a estas personas que les pedimos que les hagan pruebas. Si alguien ha ido a una protesta, y háblenle a su doctor y háganse una prueba. Christy O'Connor, de WTVD. Si el virus se transmite durante algunas de estas demostraciones, ¿cómo pueden hacer rastreo de contactos cuando tantas personas están en un solo lugar y no se conocen entre sí? Respuesta, muy buena pregunta. Ese es el trabajo que nuestros rastreadores de contactos tratan de hacer. Para cualquier evento, van a ver el calendario y ver con quién ha estado en contacto cercanamente en menos de 6 pies durante más de 10 minutos. Anteriormente, para enfermedades infecciosas como el sarampión, en algún área donde pudo haber mucha gente, tenemos que utilizar otros canales para contactar a las personas. Tal vez no sabemos si una persona estuvo en un lugar. Tal vez recuerdes, creo que fue el invierno pasado cuando se esperaba que había un brote de sarampión en el área de Durham, en una cafetería, y teníamos que informarle a las personas públicamente y decirles si estuvieron en tal lugar durante este periodo de tiempo, tal vez estuvieron expuestos. Así que con frecuencia podemos hacer ese rastreo de contactos persona por persona, pero si los expertos de salud pública creen que la exposición garantiza o no sabemos cómo contactar a esas personas, pudiéramos mandar una alerta a través de los medios y otras maneras. Esperemos y no sea necesario hacer esto en este caso, pero siempre tenemos eso como un método para poder rastrear y contactar a las personas. Pero incluso más importante, cualquier persona que sea de alto riesgo tiene que monitorear sus propios sistemas. Si tiene fiebre, si tiene tos o tiene cambios en su capacidad de oler o de probar las cosas, pueden ir a nuestro sitio web. Creo que tenemos más donde se publican los sitios donde se pueden hacer pruebas. Hay más de 400. Hay un mapa interactivo en el sitio web donde se pueden localizar, o bien llámele a su doctor, a su enfermera o a alguna persona que le pueda ayudar a descifrar qué se necesita hacer. Gracias. Y la última pregunta, Richard Craver, Winston-Salem Journal. Creo que ya le preguntaron de casos en el condado Forsyth. Y creo que ya tenemos más de 50.
¿Es muy temprano para determinar que hay una causa y efecto? O ver, respuesta. No pude escucharte muy bien. Creo que has dicho que ya hemos pasado por varios días de que pasamos de fase 1 a fase 2 y nuevos casos. ¿Y esto es por las pruebas o si hay alguna otra explicación? La respuesta corta es que no sabemos. Estamos haciendo más pruebas y también estamos duplicando la cantidad de pruebas que hacíamos hace 4 meses. Estamos haciendo 10,000, 11,000 pruebas al día, lo cual es fabuloso. Cuando uno hace más pruebas, vas a encontrar más. Ese es uno y nosotros ya sabíamos esto. También estamos enfocándonos a hacer las pruebas en poblaciones de alto riesgo. Estamos haciendo pruebas en los centros de cuidado a largo plazo, también en las procesadoras de carne. Así que nos estamos enfocando que se lleven a cabo las pruebas en donde probablemente tendremos resultados positivos. Estamos haciendo más pruebas, pero también sabemos que nos estamos moviendo de un lado a otro más y los datos nos están indicando que las personas se están moviendo más y esto quiere decir que el virus también se está moviendo y es por eso que tenemos que estar muy pendientes y alertas porque queremos mantener el nivel bajo de virus para que no tengamos tanta propagación de virus y para que no sobrecarguemos nuestro sistema de salud y realmente es lo que estamos observando. Y como yo le dije, es el día más alto con número de casos, fue el sábado. Y cuando yo veo el mapa del estado, yo sé que está en el área de Triad, esta es una de las áreas en donde estamos viendo detenidamente por el número de casos que estamos viendo ahí. Y también estamos viendo en diferentes partes del estado, en el oeste, en el este, que están teniendo aumentos en el número de casos. Es que es el momento para que todos recordemos las 3 Ws y nos cercioramos de que nos estamos cuidando, que los negocios están siguiendo los lineamientos que les dimos, que están haciendo el distanciamiento social y que están desinfectando. Todas estas acciones van a ayudarnos y vamos a darle seguimiento a las cifras y posteriormente tendremos otra conferencia y analizaremos las cifras más detenidamente. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo. Gracias, doctora Burns, por estar con nosotros y el director Sprayberry. Él y yo siempre estamos aquí solos, pero es muy bueno tener a la doctora Burns con nosotros para que también puedan conocer a otras personas del equipo que trabajan muy arduamente, al igual que el doctor Coben, el doctor Ben. Gracias a todos.